Mi nombre es Brenda Jocelyn Escamilla Magaña y hoy vamos a ver unos grupos orgánicos. El primer grupo orgánico que tenemos son los ésteres. Los ésteres se obtienen de los suelos de la química orgánica. Son muchos que sus fuentes naturales, el agradable olor de las frutas como el de las bananas, peras, manzanas, es producto de la interacción de los ésteres con muchos otros componentes. Asimismo, se los encuentran en forma de triglicéridos. Los ésteres no son ácidos ni alcoholes, por lo que se componen como sus sales y sus puntos de fusión y ebullición. Por ejemplo, son menores que aquellos, son pesos moleculares similares, pero más cercanos a los valores de los aldehídos y las cetonas. Tenemos tres ejemplos que se usan los ésteres. En el butirato de metilo es un compuesto orgánico que se utiliza en la industria de los perfumes, los alimentos y los productos farmacéuticos. También se conoce como butanato de metilo. Se encuentra en las pequeñas cantidades en varios productos vegetales, especialmente en el aceite de piña, y se puede producir con la destilación a partir de los aceites esenciales de origen vegetal. Se recomienda mantener el butirato de metilo alejado de las fuentes de inhalación y guardado. Otro ejemplo que tenemos es el acetato de metilo. Es un líquido inclorado inflamable y volátil con un olor de fruta o quitasmalte de uñas. Se utiliza como disolvente aromático en la fabricación de los plásticos, en la fabricación de los artificiales y en las pinturas y sus propiedades. Su fórmula química es CH3, carbono, oxígeno, hidrógeno. Es miscible con los alcoholes, las cetonas, los glicoles y los ésteres. Es soluble con el 25% de temperatura ambiente. No es estable en presencia de bases acuosas, y sus usos es un disolvente en barnices, pinturas y los nutricelusas. Otro que tenemos es el acetato de etilo. Es un líquido inclorado inflamable volátil que se usa como disolvente, saborizante y en la fabricación de perfumes, pinturas, barnices y más. También se le conoce como etato de etilo. El acetato de etilo se obtiene a partir de la reacción entre el ácido acético y el alcohol etílico. El acetato se utiliza en los esmaltes de quita uñas, en los biosíntesis y en algunos otros productos más. También los ésteres se utilizan también en los perfumes sintéticos y en los plastificantes disolventes. Los ésteres de un bajo peso molecular son líquidos que se acostumbran a utilizar como disolventes y en los alcoholes y en los metílicos. Sus reacciones químicas. Los ésteres tienen muchas reacciones químicas, como podría ser la hidrólisis, que se transfiere en la amonílisis. Los ésteres reaccionan con el agua para producir alcohol y ácido carboxílico. Se puede realizar en un método de ácido o alquílico, en medio ácido. El medio alcalizánico se regenera el alcohol y se forma la sal y el ácido orgánico. Los ésteres reaccionan para formar diferentes ésteres de reacciones y de reactivos Grinder. Los ésteres reaccionan para formar alcoholes terciarios. Los ésteres también reaccionan para formar alcoholes primarios o aldehídos y en la sustitución nucleada. Nuestro siguiente compuesto orgánico son las sales orgánicas. Las sales orgánicas son compuestos formados por la unión de un orgánico y un catión inorgánico. Se obtiene a partir de la reacción entre un ácido carboxílico y una base inorgánica en la estructura y sus propiedades. La estructura de las sales orgánicas depende de los grupos funcionales y la unión. Su estructura determina cómo una interacción con otros materiales y reacción en diferentes condiciones. Son hidrosolubles y los hidrocarburos de los que derivan. Son más volátiles que un ácido
o un alcohol de similar peso molecular. Aplicaciones. Se encuentran en diversos productos de nuestra vida cotidiana como los alimentos y los productos de limpieza. Son importantes en la industria farmacéutica. Son muy importantes en la industria armamentística, donde se utilizan como adhesivos alimentarios y conservantes se forman a partir de la reacción neutralización entre un ácido carboxílico y una base inorgánica. En esta reacción la base proporciona el catión y el ácido de la unión. Su importancia en su estudio se basa en comprender la estructura de las sales orgánicas. Es crucial para la aplicación en la práctica de diversas industrias. Sus reacciones químicas. Las reacciones químicas de las sales orgánicas se forman a partir de la reacción de la neutralización entre un ácido carboxílico y una base inorgánica. En esta reacción se produce un anión orgánico y en la catión inorgánica. La reacción se neutraliza con un carbono carboxílico y reacciona con una base inorgánica. El ácido carboxílico aporta una unión orgánica a la base inorgánica. De las propiedades de las sales orgánicas. Las sales orgánicas se encuentran en muchos productos, como ya lo había mencionado. Tenemos 3 ejemplos que también tienen su nombre y para qué se utilizan. Uno es el citrato de potasio. Es un compuesto que contiene potasio y ácido cítrico y que se usa como medicamento y aditivo de alimentario. El citrato de potasio se puede tomar por vía oral en forma de comprimidos y una solución. Usos medicinales. Trata de una hitílisis renal, cálculos renales más bien. Trata de una hipercalcemia, trata de la diferencia del potasio de la orina y trata de la gota. Trata de la arritmia cuando el paciente es hipopatésimo. Se utiliza para regular de la acidez en la industria alimentaria. También se utiliza como un estableciente en la industria láctea y en los jugos gaseosos y también en las verduras conservadas. Otro que tenemos es el oxalato de calcio. Es un compuesto químico que se forma con el oxalato y el calcio se combinan. Es la causa más común de los cálculos renales y en los factores de riesgo. Antecedentes personales de los cálculos renales. Enfermedades sistémicas como diabetes tipo 2, enfermedades reumatológicas, ácidos tubular renal, hipotiroidismo y deshidratación. Otro que tenemos es el cloruro de benzalcomio, que es un nombre yupac. El cloruro benzalcomio es un compuesto químico que se usa como desinfectante antiséptico en algunos productos farmacéuticos, como cremas para tratar la picazón y el ardor, que son las que te recomiendan los dermatólogos. Lesiones profundas e infectadas, preparar para la piel en una cirugía, esterilizar el material quirúrgico, tratar heridas infectadas, quemaduras, úlceras y otros tipos de lesiones que tenemos hacia la piel, para prevenir las infecciones y todo eso. Y también para usos dentales. ¿En qué se utilizan las sales orgánicas? Las sales orgánicas se utilizan en la química para sintetizar compuestos, en los colorantes y medicamentos y como reactivos en procesos industriales y ambientales. En la síntesis de compuestos se utilizan como reactivos para sintetizar otros compuestos orgánicos y permitir sintetizar una amplia gama de colores y se utiliza como síntesis de productos químicos medicados. Sus componentes de medicamento es una elección de sal específica para afectar la solubilidad del medicamento. Nuestro siguiente compuesto orgánico son los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos que contienen un átomo de oxígeno unido a dos grupos de hidrocarburos. Son importantes en la química orgánica y en la bioquímica. Los éteres se pueden obtener al calentar o elevar la temperatura, una mezcla de alcohol y etílico y en el ácido sulfúrico. Los usos de los éteres. Se utilizan como disolventes de grasas, aceites, ceras, perfumes, resinas, tintes, gomas e hidrocarburos. Se utilizan como extractos desparafinados
para aceites lubricantes y también se utilizan como fluidos de arranque volátil para los motores diésel y en la gasolina de climas fríos, climas fríos y también en los aerosoles y en los refrigerantes. Las reacciones químicas de los éteres sufren de diversas reacciones químicas, entre ellos es el enlace de carbono con oxígeno, la autooxidación y la sustitución electrónica y ruptura entre su enlace. Se producen cuando se calientan los éteres con ácidos y concentraciones de HBr o HI. Se genera un haluro de alquilo como bromuro de etilo en caso de dietil éter. Esta reacción se favorece con altas temperaturas y un exceso de ácido autodesecación. Se produce cuando los éteres se exponen al aire y la luz y se forman hidroporexados y peróxidos. La sustitución electrónica y se produce en los éteres aromáticos. Un ejemplo que tenemos que se usa en los éteres podría ser el acetato de propilo. Es un compuesto químico que se encuentra en forma de un líquido inclorado y se tiene un aroma característico, es decir, que es muy soluble en el agua y otros solventes. Se utiliza muy a menudo en diferentes industrias y aplicaciones. El acetato de propilo también se conoce como acetato de propilo acético o propanal acético. Otro ejemplo que tenemos es el etanoato de etilo, también conocido como acetato de etilo, que es muy parecido al de arriba. Es un líquido incloruro que se utiliza como solvente, saborizante y en la fabricación de plásticos, pinturas, verniles y propiedades. Es inflamable y se presenta en peligro de incendios. Tiene un olor a fruta. Es miscreíble de etanol, éter, acetona. Es estable a temperatura ambiente y un poco soluble en el agua. Sus usos es para limpiar los pegamentos y los adhesivos. Otro ejemplo que tenemos es el acetato de etilo, que es un líquido incloruro. Es inflamable y volátil en un olor a fruta y disolvente orgánico que se utiliza en muchos procesos industriales. Y por último, ¿en qué se utilizan? Los éteres tienen muchos usos, como en su industria alimentaria, disolventes, en lo químico, en los laboratorios y entre muchas cosas más. Nuestro siguiente compuesto orgánico son las aminas. Las aminas son un tipo de compuesto orgánico que pueden considerar derivados de ácidos o aminas. Por un ejemplo, la amina alifática, simple acetimada en esa relación con el ácido acético, con el sentido con el que el grupo OH del ácido acético se sustituye por un grupo de enlace NH2. Sus reacciones químicas. Las reacciones químicas de las aminas pueden experimentar diversas reacciones químicas, incluyendo hidrólisis, deshidratación y recursión a la Orman. La obtención de los éteres en las aminas se forman a partir de la reacción de la condensación de los ácidos carboxílicos y cloruros del ácido de la amoníaco y las aminas. Las aminas son un compuesto orgánico que pueden considerar derivados de ácidos o aminas. Un ejemplo de amina es la acetamina. CH3, enlace carbono, oxígeno, enlace NH2, que está relacionado con el ácido acético. Un ejemplo que tenemos es la propanamina. Es un compuesto orgánico que se utiliza en la síntesis de otros compuestos y en los productos orgánicos. La propanamina es una amina derivada del ácido propánico. Las aminas son muy utilizadas en la industria farmacéutica, plásticas como emisores, sofocantes, disolventes en la composición orgánica de las aminas. Pueden reaccionar en muchos procesos orgánicos y diferentes para formar otros compuestos útiles. Para la síntesis, por ejemplo, una urea es una amina que se emplea
ampliamente en la industria farmacéutica y en la industria del nilón. Otro ejemplo que tenemos es la butanamina, también conocida como 1-enlace-butanamina o N-butanamina. Se utiliza en la fabricación de caucho, medicamentos, tintes, insecticidas, productos de farmacéuticas, fungidas y emisentes. Los agentes del bronceados sintéticos en la clasificación del Nilo. La butanamina es un líquido incloruro con olor a amoníaco o pescado. Es una base orgánica que se disuelve en el agua y en el etanol, y la butanamina es peligrosa porque el vapor es muy denso, ya que en el aire puede extender su raíz hacia el suelo. Se puede obtener de la inhalación del vapor a través de la piel por ingestión, reacción con oxidantes fuertes y ácidos por carboxón. La formación de la monóxida, el carbono y de los óxidos nitrógenos. Otro ejemplo que tenemos es la etanoamida. Es un compuesto orgánico también conocido como dianamida de ácido oxílico. Se trata de un polvo blanco caracterizado. Su forma enlace químico y se utiliza como estabilizante en la preparación de nutriglucosa. Se puede usar también como sustituido de la urea enfermizantes. Generalmente sobre las aminas se forman al reemplazar un hidróxido y un oxígeno por sustitución de aminas. ¿En qué se utilizan las aminas? Las aminas se utilizan en la industria farmacéutica, plástica, agrícola y en aditivos como polímeros. También se encuentran en la naturaleza en sustancias como aminoácidos en la proteína, el ADN y el ARN. Las hormonas y las vitaminas. El uso de las aminas en la industria farmacéutica y en la urea y en la amina es muy utilizada en la industria farmacéutica. Agrícola se utiliza como fertilizantes granules y en la hierba vera. Las aminas que contienen hidrógeno y azufre activan para polímeros y mejorar el rendimiento de los polímeros. Y también en las propiedades de las aminas se les conoce en la naturaleza y se encuentran en las sustancias como los aminoácidos y en las proteínas de ADN y ARN. El siguiente y último compuesto orgánico son las alminas. En el ámbito de la química orgánica, las alminas son un compuesto orgánico y grupos funcionales que contienen un átomo de nitrógeno básico y un par solitario. Sus reacciones químicas de las alminas. Participan en diversas reacciones químicas como la formación de almidas y en la acilación, oxidación y nitrilación. Forman almidas, se producen en reacción de las alminas con ácidos carboxílicos y en una reacción biológicamente importante que permite que los aminoácidos se unan por parte de las proteínas. Se producen en reacciones de las aminas, en aldehídos y ésteres. Las propiedades químicas de las alminas actúan como bases orgánicas indelebles y débiles. Las alminas son un compuesto muy polares y las alminas primarias y secundarias forman parte de un enlace de hidrógeno. Un ejemplo que tenemos es el neopentilglicol tiopentano. Es un compuesto que se utiliza en la industria cosmética para mejorar la formulación de productos para el cuidado de la piel y en los usos del neopentilglicol dipentanoate mejora la extensión de los productos y proporciona una sensación suave y sedosa para formar una capa protectora y que reduce la humedad y la piel. Es un buen emoliente, aumenta la viscosidad de los productos caracterizados por el neopentil. Es grasoso porque el absorbente relata la rapidez en la piel. Es alternativamente de las siliconas para aumentar la viscosidad de los productos. El uso de las alminas se encuentra en las sustancias como los aminoácidos, proteínas ADN, ARN y en las hormonas vitales. Se utiliza en la industria farmacéutica y en la industria del nylon.
Otro ejemplo que tenemos de las alminas son la pentanalmida, también conocida como valeralmida. Es una almina primaria derivada al ácido valérico, y una pentanalmida también se puede referir a la velaridad de un compuesto permisante al grupo de las anillas. Se puede sustituir con un átomo de hidrógeno y de anilla por un radical de ácido valérico. La pentanalmida es un medicamento antiprotozoario que se utiliza para tratar infecciones como la neumonía, la caril y la neumonía zootica, y se puede administrar por vía inhalaria y por una inyección de uso de pentanalmida. Se utiliza para prevenir la neumonía, se utiliza como tratamiento. Otro ejemplo es la octanalmida. Es un sólido blanco que se deriva en el ácido butírico y se utiliza en la síntesis de compuestos como ácidos hidroxálicos, los fluidos electrorreolíticos y en los compuestos. Sus propiedades: su forma molecular es C4H9, nitrógeno y oxígeno. Es soluble en el agua y un etanol, pero ligeramente soluble en el éter etílico. A temperatura ambiente es un sólido cristalino, no desprende un olor rancio ni desagradable, a diferencia del ácido butírico. Su obtención se obtiene por una condensación formal y un ácido butánico y amoníaco y sus usos. En sus reacciones químicas de las almidas, participan en diversas reacciones como la formación de almidas, la aclaración de la oxidación, la neutralización de los ácidos y la forma de las bases de Stich. En la formación de las almidas se produce reaccionar las almidas con los ácidos carboxílicos. Es una reacción biológicamente importante que permite la aminoácidos para formar proteínas. Y por último, para terminar, ¿en qué se utilizan? Se utilizan en la medicina, en la industria farmacéutica, cosmética, en los plásticos y entre muchos usos. Eso es lo último que tenemos, y con esto acabamos los 5 compuestos de grupos orgánicos. Gracias.